El tema de la pausa de inmigración, la pausa administrativa que tiene a muchos cubanos en un limbo esperando por residencias, permiso de trabajo, incluso entrevistas o ceremonias de juramentación de ciudadanía, pues sigue dando mucho de qué hablar. El tema de las entrevistas que están llegando para los casos de residencia está generando muchísimo debate. La abogada Claudia revelaba hace algunos días que le habían comenzado a llegar algunas citas de entrevista para casos que ella tenía de residencia cubanos bajo la ley de ajuste cubano, y eso despertó muchísimo interés. Ya otros abogados han confirmado que también están recibiendo esas notificaciones. Claudia, en el video en vivo que hacíamos hoy, decía, la abogada de inmigración Claudia Cañizares, decía que sí estaba recibiendo, no había sido un caso aislado, sino que estaba recibiendo muchas de estas entrevistas que llevaban un tiempo detenidas, pero no ha recibido de momento ninguna aprobación. Les voy a poner lo que nos preguntaron y lo que nos explica Claudia Cañizares, porque hay varios factores ahí. Uno, los tiempos. Las entrevistas están llegando ahora, pero no son para fechas inmediatas, sino que todavía muchas de las personas no han realizado esas entrevistas, y además la forma en que UCI se está trabajando después de esas entrevistas. Así que no necesariamente quiere decir que no estén adjudicando, aunque en teoría la pausa administrativa está, y no hay ninguna evidencia oficial de que la hayan levantado, salvo estas citas para las entrevistas de residencia bajo la ley de ajuste cubano. Escuchen lo que dijo la abogada Claudia Cañizares sobre este tema. Alguien hablaba de que estaban levantando la pausa porque hay unas cuantas entrevistas, pero en realidad creo que no están adjudicando, así que seguimos igual, es mi opinión. Y la pregunta, además de responderle a esta persona, quería saber, porque hablamos de eso ya, creo que fuiste una de las primeras que reveló que estaban llegando algunos casos de entrevistas, si ha seguido ese trend de que están llegando más casos de entrevistas, o fue algo aislado y ya no está sucediendo. No, sí me han llegado más entrevistas, pero no es menos cierto que no hemos visto aprobaciones, pero sí nos han llegado más entrevistas. Y aquí me están preguntando, ¿le están llegando entrevistas a su bufete por ley de ajuste cubano? Sí, sí me están llegando entrevistas. Bueno, ahí tiene respuesta. De todas maneras, yo creo que es un buen movimiento. Yo sé que la pausa no se ha quitado. La pausa sí sigue ahí porque no se están aprobando, pero bueno, antes no estaban ni siquiera haciendo las entrevistas. Así que a continuación al tema de las entrevistas, y pregunta si alguna entrevista de las nuevas que han llegado, o las citas de entrevistas, han terminado en un caso adjudicado luego de esa entrevista. Y bueno, creo que lo demás es statement del pro. Sí hemos tenido entrevistas, o sea, sí nos están llegando entrevistas. Todavía las entrevistas no se han llevado a cabo porque nos tocan en unas próximas. De hecho, no, ya hicimos una entrevista y todavía no nos han dado una decisión. So vamos a ver qué pasa. Pero en ese caso específicamente la persona estaba aplicando para la residencia y también estaba aplicando para una petición familiar y tenía las dos aplicaciones pendientes. Entonces, pues estamos ahora esperando la decisión del caso. Dice si se puede, que si cree que los aprobarían la residencia, o que si cree que aprobarían las residencias en esas entrevistas que están haciendo nuevas. No, USCIS cambió la póliza hace ya mucho tiempo, donde ya tú vas a la entrevista y nunca te apruebas en la entrevista. Siempre te dicen, te vamos a mandar la notificación por correo, y la notificación llega quizás en 2-3 días, a veces tienen hasta 60 días, 90 días, disculpa, para dar una respuesta. Anteriormente, hace varios años, tú ibas a la entrevista y ellos te podían decir, ok, te lo aprobé, felicidades, eres residente. Eso cambió, de hecho, durante la administración de Biden, donde se implementó esta regla de no decirlo y no adjudicarlo en el momento de la entrevista, sino que la persona... Y a veces salíamos de la entrevista y habían pasado 2 horas y verificábamos el sistema y ya estaba aprobado, pero por alguna razón decidieron que en el momento de la entrevista ya no se iba a hacer. Es decir, que es práctica común actualmente que no te digan en la entrevista. No tiene nada que ver con la pausa, no tiene nada que ver con ningún memorando interno. Exacto. Es práctica común. Lo que pasa es que está la pausa y bueno, y eso crea más incertidumbre. Bueno, ahí está la explicación de la abogada Claudia Cañizares. Está claro, están llegando las entrevistas para residencia bajo la ley de ajuste cubano. Recuerden que bajo la nueva política de UCIS, la mayoría, por no decir todos, pero la mayoría de las personas que están tratando de ajustar estatus van a pasar por un proceso de entrevista. La entrevista será más suave, más dura, más larga, más corta, más complicada, ¿no? Dependiendo del caso. Obviamente, cada caso es distinto, de las circunstancias de cada persona, de la manera en que entró, que seguramente eso será un factor
importante en esas entrevistas, la manera que entraste a los Estados Unidos, la dificultad que tenga UCIS de identificar a la persona, de corroborar que la persona es quien dice ser, que la persona que está aplicando es realmente la persona que respaldan sus documentos. Es un proceso bastante complicado y va a depender de la discreción de cada oficial. Pero la mayoría de las personas van a tener que pasar por entrevista. Anteriormente eso no funcionaba tan así. La mayoría de las personas, sobre todo los cubanos bajo la ley de ajuste cubano, no eran sometidos a una entrevista. Algunos casos sí, pero no todos. Ahora la política de UCIS es que todos pasen por una entrevista. Importante el detalle que revela la abogada Claudia aquí de que UCIS ha cambiado su manera de trabajar, que no va a estar, que no te adjudica esa residencia en el momento, no te da una respuesta en el momento, sino que el oficial se queda después de la entrevista, evalúa el caso completo. La entrevista obviamente es un factor en la evaluación de ese caso y después termina aprobándola o negándola dependiendo de cada circunstancia. Pero no es algo que ocurre automático. Las personas que vayan a esa entrevista no pueden esperar o no deben esperar recibir una aprobación en ese momento por parte del oficial porque no va a suceder. Importante también, que no lo dijo la abogada aquí, pero esto lo digo yo, que ir representado a estas entrevistas, de ser posible, si ya sabemos que a veces es caro, a veces no consigues el abogado, si puedes hacerlo, si puedes pagar el abogado y puedes ir a la entrevista representado, es mejor. Siempre es mejor ir con tu representación, con un abogado que sepa las leyes, por si acaso se traba algo. En teoría, el abogado no es que pueda hablar por ti, no puede dar las respuestas por ti, pero si se traba algo, el abogado puede más o menos intervenir de alguna manera. Siempre es una ventaja tener el abogado, aunque no siempre puede solucionarlo todo, pero es una ventaja que puedes tener. Si lo puedes permitir, si tienes el dinero para pagarlo, es una buena opción. Si no tienes el dinero para pagarlo, nada, puedes ir a tu entrevista perfectamente. Y recuerden que si tienes que usar intérpretes, tienes que llevarlo y tienes que ser un intérprete que esté digamos que esté autorizado por UCIS para trabajar como intérprete ante las oficiales de inmigración. Así que tengan eso pendiente. Lo otro también son las fechas. El otro tema importante son las fechas de esas entrevistas. Disculpen. Esas entrevistas, recuerden que están empezando a llegar. No van a darte una entrevista para la semana próxima, aunque ya la abogada dice que tuvo una entrevista. Pero lo normal es que demoren, o sea, siempre te dan un plazo de un mes y tanto para esas entrevistas. Entonces, nada, creo que en un par de meses vamos a poder ver si realmente se empiezan a ver algún movimiento que sugiera que la pausa, que no, quitado no, porque yo creo que el día que la quiten oficialmente van a tener que decir algo que fue quitada porque oficialmente la pusieron. Eso no fue algo que se puso en silencio, filtrado, eso fue un comunicado de UCIS, una declaración, incluso el presidente Trump habló de eso en su momento. Es decir, que fue algo oficial, por lo tanto, cuando la quiten debería ser algo oficial también, pero a lo mejor sí la flexibilizan y eso a lo mejor no lo anuncian tanto. Y si, por ejemplo, a estas entrevistas que ya no estaban poniendo antes, las están poniendo ahora, eso sugiere que hay algo que se está moviendo, pero obviamente hasta que no te adjudiquen o no te aprueben esa residencia o te la nieguen, es decir, que te den un resultado, pues no vamos a estar seguros si realmente está cambiando algo o no. Así que hay que esperar un poco a ver. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.